Hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Estamos empezando y quiero empezar una nueva serie. Esto lo estoy haciendo a propósito porque queremos empezar una nueva serie acerca de las cartas de Timoteo, de Pablo escribiéndole a Timoteo. Timoteo es un hermano a quien Dios llamó siendo jóvenes. ¿Cuántos saben que Dios nos llama? El Evangelio es Dios tocando tu corazón, tocando la puerta de tu vida. Pero cuando una persona escucha el Evangelio, lo que Dios quiere es que cada persona responda al llamado de Dios. Y Timoteo, siendo joven, fue ganado en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde Pablo ganó a Eunice y a Loida, que eran la madre y la abuela de Timoteo. Timoteo se crió dentro de un ambiente donde tenían la costumbre de leer las Escrituras. Y él fue entrenado en las Escrituras, pero cuando Pablo predicó el Evangelio, es decir, la centralidad de toda la Biblia es Cristo. Y cuando Pablo predicó de Cristo, Eunice y Loida escucharon y vinieron, y ellas juntamente con Timoteo. Ahora, Timoteo se unió a Pablo aproximadamente en el año 51, en su segundo viaje misionero. Según Hendrickson, Timoteo tendría una edad entre los 22 y los 27 años. O sea, era bastante joven cuando él fue llamado. Ya para cuando Pablo está escribiendo el mensaje que quiero compartir hoy acerca de 2 Timoteo capítulo 2, 20 hasta el capítulo 3, versículo 9, Timoteo ya tenía entre 37 y 42 años. Ahora, Timoteo era un hombre reservado, era tímido, pero era bastante joven para la diferencia de edades que habían con las personas que él tenía que ejercer autoridad. Y Pablo está pensando en él porque él quiere que Timoteo no solamente sea un hombre entrenado en las cosas de Dios, sino que él pueda ejecutar la obra de Dios en el lugar donde Dios lo está poniendo. Quiero que sepa que Dios te llama a ti también. Y a veces uno dice, pero yo no soy pastor. No tienes que ser un pastor. Pero yo no soy un ministro. No tienes que ser necesariamente un ministro. Pero eres una persona llamada a predicar el Evangelio. Todos somos llamados a compartir la obra que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es que el mensaje de hoy se llama Vasos de honra, aptos para las obras de Dios. Y es lo que vamos a ver. Vamos a leer juntos lo que dice 2 Timoteo 2:20. Si quieren pueden acompañarme. Dice 1, 2, 3. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio, dice, invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infratuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo
y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Padre, oramos, Señor, por tu palabra, oramos por este tiempo. Sabemos que tu palabra, Señor, es lo que transforma nuestras vidas, y oramos, Señor, para poder tener el entendimiento correcto de lo que tú quieres hablarnos en este día. Permite, Señor, que nuestros corazones puedan estar totalmente dispuestos, y que este tiempo, Señor, sea el tiempo donde cada corazón pueda escuchar la voz de tu evangelio, pero la voz de tu palabra, pero también la voz de tu mandato, pero también el llamado que haces, Señor, y también el compromiso al que llamas a cada persona a la que te acercas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿alguna vez han sentido que no están lo suficientemente preparados para servir al Señor? Probablemente todos lo han sentido. Es más, yo cada viernes no me siento preparado. Cada vez que tengo que hablar con una persona, confío en la obra que Dios puede hacer. Pero siempre soy muy temeroso. Yo no parezco tímido, pero soy bastante tímido. Y esto nos ayuda, a mí me ayuda mucho a no confiar en mí. A mí en lo particular me ayuda a no confiar en mis capacidades, porque ciertamente podríamos tener ciertas capacidades, pero una cosa he decidido, y es confiar en el poder que la palabra de Dios tiene, y no en lo que yo podría generar, porque podría motivar a mucha gente, pero yo en mi propia vida he experimentado la transformación a través de la palabra, no una transformación por mi propia cuenta. Muchas veces he querido cambiar por mí mismo. ¿Cuántos de ustedes han amanecido con ese chip? Mañana voy a ser diferente, mañana no voy a hacer esto, y mañana voy a cambiar y voy a hacer esto otro. Y de repente duró un día, 2 días, 3 días, al cuarto día desapareció. En otros duró un poquito más, 1 semana, 2 semanas, pero después como que todo vuelve. Lo maravilloso que tienen las escrituras bíblicas es que ellas tienen el poder transformador en sí mismas. Y esto es justamente lo que nosotros tenemos que aprender a valorar. Nosotros tenemos que, cuando escuchamos las escrituras, tenemos que poner atención. Señor, ¿qué cosa es lo que tú quieres? ¿Qué cosa es lo que tú estás diciéndome en este momento? ¿Qué cosa es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde me quieres llevar? En ocasiones, cuando uno escucha muchas veces la palabra, puede parecer difícil obedecer a Dios. Yo me acuerdo de un Pedro que le dijo al Señor: Señor, yo voy a dar la vida por ti. Y en su afán de querer demostrárselo, le cortó la oreja a un soldado del Sanedrín. Y ese mismo Pedro, que esa noche estaba a punto de dar su vida por él, en el transcurso de la noche lo negó 3 veces. Y no solamente lo negó, lo maldijo. No le conozco, no le conozco. 2 veces cuando le preguntaron. Y ya cuando le preguntaron una vez más, ¡ah! y renegó y maldijo. La Biblia dice que maldijo. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. Pero hermanos, necesitamos la ayuda y la dirección de Dios en todo. Hoy nos vamos a sumergir en este pasaje donde el apóstol Pablo va a instruir a su discípulo Timoteo. Pero Timoteo es como nosotros. Somos como los discípulos de Dios también aquí, sobre cómo estar preparados para la obra de Dios. Dios quiere formarse en nosotros. Vamos a ver el punto 1, la preparación del vaso. Es decir, si Dios te llama, si Él se acerca a tu vida, Él quiere que te prepares. Diga conmigo, preparación. Preparación. ¿Sabe lo que significa preparación? Yo no puedo decir mañana quiero ser maestro y porque digo soy maestro, soy maestro. Y si me pongo a enseñar a algunos muchachos en la calle y digo que soy maestro, ¿soy maestro? No, hay que prepararse. Hay que estudiar para ser maestro. ¿O no es así? Jesús se pasó 3 años con sus discípulos para formarlos, para establecerlos.
Si alguien dice que ama al Señor, lo que toca es prepararse. Qué importante es para toda persona que desea agradar a Dios el prepararse. Pablo compara, y él hace una comparación en estos primeros textos que hemos leído, hace una comparación de los creyentes con los vasos que hay en una casa, y dice que algunos vasos son para honra, y dice que otros vasos son para deshonra. Así como en una casa se usan vasos limpios y son útiles, Dios busca y está buscando corazones puros y consagrados para servirlo, para servirle. ¿Alguno de ustedes tiene una taza favorita en casa? Sí, ¿verdad? Todos la tenemos, ¿verdad? Sí. Todos tenemos una taza favorita. ¿Y cómo está tu taza? Probablemente limpia, no lo sé. Espero que sí. Pero es tu taza favorita. ¡Ey, no toques mi taza! ¿No? Ese es mío, ¿no? Es algo que tú lo separas para ti. Lo preparas para ti. Si tú quieres ser, si nosotros queremos ser vasos útiles para el Señor, tenemos que prepararnos para hacer esos vasos de honra. Para ello, Dios busca corazones puros y que se consagren a Él, a su servicio. Y para esto significa que el hombre tiene que poner de su parte. La salvación es una obra de Dios. Es Dios obrando. Él pone el querer como el hacer. Él es el que genera en nosotros el querer como el hacer. Pero una vez que tú conoces la verdad, lo que tú tienes que hacer es seguir su palabra. ¿Qué dice aquí la Escritura en el Salmo 119:9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Haciendo lo que se le da la gana. ¿Dice eso? Haciendo lo que le parece. Ajustando las cosas a su modo. Presionando para que las cosas salgan como él quiere o como ella quiere. ¿Dice eso? No. ¿Cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Con qué? Con guardar su palabra. Quiere decir que esta palabra tiene el poder de limpiar al joven en su camino. Es decir, esto es como un agua que comienza a purificar nuestra vida. Y en el verso siguiente dice, en el versículo siguiente dice, con todo mi corazón te he buscado. Ese es el corazón del salmista aquí. Y podemos ver la vida de Timoteo, pero también podemos ver nuestras vidas reflejadas aquí. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El mismo salmista David decía en otro salmo, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que somos tan frágiles que fácilmente nos podemos inclinar hacia el lado equivocado. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Timoteo no tenía el Nuevo Testamento cuando él estuvo aquí siendo entrenado por Pablo como discípulo, como pastor. Él tenía solamente el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, la Torá, la ley y los profetas. No tenía más conocimiento del que tenemos ahora, pero él conocía esta palabra. Cuando uno conoce a Dios, uno también aprende a conocerse a sí mismo. Uno aprende a conocer sus limitaciones. Uno aprende a conocer incluso cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Puedes reconocer tú cuál es tu talón de Aquiles? Es decir, ¿con qué pie puedes cojear? Aquello que te puede alejar de las cosas de Dios. Si conocemos eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Alejarnos, ¿verdad? Alejarnos lo más posible de ello. Si nosotros queremos ser preparados como vasos de honra de parte de Dios, quiere limpiarse, es importante, pero también es importante la preparación aquí. Y lo más seguro es que desde el momento en que Timoteo fue alcanzado por el Señor al lado de su madre y su abuela, esto es lo que había en su corazón, consagración. Cuando una persona ama a Dios,
Una evidencia de que ama a Dios es que va a querer estudiar las Escrituras. Es natural. Como el bebito que nace, ¿qué es lo que busca? La leche, como dice la Biblia, la leche espiritual no adulterada. Busca, ¿verdad? Busca a la mamá. Limpiarse en este caso, ¿qué significaba para Timoteo y qué significa para nosotros? Despojarse de todo aquello que no te va a permitir vivir una vida para Dios. Si alguien quiere servir al Señor, tiene que consagrarse, pero también debe de prepararse, y esto es solamente posible a través de las Escrituras bíblicas. Por eso es que en Proverbios 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esto es una demanda de parte de Dios. Y en Jeremías 29:13, la Biblia dice: y me buscaréis, y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es lo que le espera a cada persona. Esto, hermanos, implica una entrega total a Dios y una disposición para obedecer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos estar seguros de ser un utensilio o un vaso para honra? La respuesta la da el mismo pasaje en 2 Timoteo 2:21 que leímos. Dice: por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Pero qué tiene que hacer? Limpiarse de todas estas cosas. ¿Qué otra cosa es la recomendación que le va a hacer Pablo a Timoteo y cómo esto podemos aplicarlo a nosotros? Evita, dice, las contiendas necias. Lo primero que le dice es: huye de las pasiones juveniles. Pablo exhorta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles y a seguir la justicia, la fe y el amor y la paz, junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Por qué hace esto? Porque él sabe que el problema de los jóvenes son sus emociones. Son las emociones. Nuestras emociones nos atrapan. Nuestras emociones nos pueden cautivar y pueden provocar que una persona cometa locuras. Llega un momento en que las emociones te atrapan y te dominan. Tú no puedes ir en contra de ellas. Por eso tienes que conocer tus límites. Por eso es importante poner límites. ¿Qué hacen los límites? Te protegen. ¿Qué hacen los límites? Permiten que no vayas más allá de donde tengas que ir. Yo no puedo negociar conmigo mismo. Si uno aprende a conocerse, y en este texto también podemos ver que está relacionado no solamente con la parte del placer sexual, cuando dice huye de las pasiones juveniles, que es lo primero que probablemente mucha gente piensa, ¿no? O incluso nosotros, sino también está relacionado con el poder desmedido y las posesiones, es decir, todo aquello que cautiva al hombre. Y ojo, que Timoteo, cuando recibe esta instrucción de parte de Pablo, todavía es joven, pero la responsabilidad que tiene es grande. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue tentado en estas tres áreas. La Biblia enseña claramente que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son lo que continuamente atrapan a la gente. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero el dinero no necesariamente es aquello que lo atrapa, es el poder. En los políticos es el poder. El hecho de tener poder sobre otras personas. Hay otros que es el dinero, hay otros que es las posesiones. Nuestro Señor fue tentado en esas tres cosas y Él venció. Pero Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, porque Él sabe que puede haber un momento en que Él no va a poder controlarlas en su propia vida. El siervo del Señor no debe contender, sino ser amable para con todos, enseñando con paciencia y corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Pablo quería que Timoteo sea un ejemplo para la iglesia.
ser un ejemplo no es cosa fácil, porque la gente te está mirando. Cuando una persona viene a la iglesia, estás en vitrina. ¿Sabes lo que significa estar en vitrina, no? Como en las pasarelas, cuando usted va de compras, bueno, ustedes no van de compras, seguro. Ustedes no van a los malls, seguro, ¿no? Pero cuando usted va y ve la vitrina, ¿no? Y ve el maniquí, eso es estar en vitrina. Cuando una persona comienza a ir a la iglesia, comienza a ser visible a otros, está en vitrina. La gente comienza a verlo, y otros comienzan a señalar, a acusar. Oye, ¿no era así? ¿No era así? Mira, ahora va a la iglesia, ahora dice que es cristiano. El detalle es que cuando eso ocurre, nuestro comportamiento, no solamente, como nosotros decimos, no solamente debemos serlo, sino también debemos de parecer lo que somos. O sea, no me digas solamente que eres cristiano, compórtate como uno. ¿Me dejo entender? Y el siervo de Dios no debe ser contencioso, a pesar de que muchos de nosotros tengamos la claridad del Evangelio en nuestras vidas, tenemos que ser aptos para poder ganar a las personas que aún no conocen. Porque la persona que puede entrar en contención con otra, probablemente no conoce de las Escrituras y por eso habla como habla. Pero mi misión no es ganar una pelea, una contienda, una riña. Mi misión es que esa persona pueda ver a Cristo, que esa persona venga al Señor. Por eso dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, no importa si te insultan. Por último, hermanos, la advertencia sobre los últimos días. Y esto es fabuloso porque Pablo describe los tiempos peligrosos, donde dice que vendrán los últimos días caracterizados por el egoísmo, la blasfemia, la falta de amor y la apariencia de piedad sin un verdadero poder. ¿No estamos viviendo acaso esos días? ¿No son esos días ahora? Pero también eran los días de aquellos. También eran los días de ellos, pero también son nuestros días ahora. Esos son los días que estamos viviendo. En medio de estos tiempos difíciles, debemos evitar ser engañados por falsos maestros que buscan desviar a los creyentes de la verdad. ¿Alguien ha visto un billete de $150 falso? ¿Saben por qué no existe? Porque no existe el verdadero. No existe el billete de $150 falso porque no existe el verdadero. Solamente se falsifica lo que es verdadero. Y lamentablemente se van a levantar. Y esto no era ajeno en el tiempo de Timoteo en Éfeso, en Listra, en Iconio y en todo lugar donde se predicaba el Evangelio. Se levantaba la verdad, pero al lado de la verdad siempre se quería corromper la verdad y lamentablemente se levantaban falsos maestros. Estos individuos, aunque aparentan piedad, niegan el poder transformador porque ellos no están buscando que la gente se conecte con Dios, que está enseñando incorrectamente el Evangelio, la palabra, o no está conectando. Es mi responsabilidad decirle a esa persona que lo que está haciendo está mal. Es mi responsabilidad cuidar a la grey de lo que está escuchando. Porque a veces podemos escuchar y parece bonito y parece evangelio, parece igual al evangelio, pero no hay evangelio ahí. Cristo no es el centro ahí. Tenemos que ser preparados. ¿Para qué? No solamente para hacer frente a los falsos maestros, sino para corregir con amor. Amén. Amén. Para poder ser entrenados para esto. Hay muchas personas alrededor tuyo que no saben lo que tú sabes sobre la vida cristiana. Busca a una de estas personas y compárteles el Evangelio. Amén. Tienes el privilegio de tener la palabra. ¿Qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre nace muerto espiritualmente, separado de Dios,
condenado, la evidencia de su condena es que nace para morir y no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para cambiar esa condición. ¿Qué necesita el hombre? ¿Tiene alguna respuesta por sí mismo? No. ¿Puede buscar a Dios por sí mismo? No. Esa persona necesita evangelio. Por eso el evangelio es la respuesta de Dios al problema de la humanidad. ¿Qué es el evangelio? Sí, es las buenas noticias. ¿Pero qué es el evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre, que está muerto, separado de Dios y condenado a la destrucción. Es decir, que esa persona nace para morir, pero no solamente nace para morir, nace para ser condenada a la destrucción eterna. Cristo vino para que esa persona no vaya a ese lugar. Esa es la razón y la causa del evangelio. ¿Y dónde aparece el evangelio? En toda la escritura bíblica. Está presente en Génesis y en cada uno de los 66 libros que contiene esta Biblia aparece el evangelio, representado a través de la obra de salvación, representado en diferentes formas para que el hombre pueda conocer la verdad. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder no solamente estar en este lugar, sino de poder oír tu palabra, de poder conocer, Señor, un poco más acerca de ti, pero también de poder saber lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, oramos por la responsabilidad que tú nos das en este tiempo, no solamente de ser llamados, sino de prepararnos como buenos vasos de honra para ti, pero también, Señor, de limpiarnos, consagrarnos y prepararnos, Señor, para evitar no solamente contiendas, sino para poder enfrentar este tiempo y poder establecer y extender tu reino aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.